Dale un minuto de esperar. Ni perdón ni olvido. ¿Cómo la gente dice? ¡Que levanten la mano todos los chabones! ¡Así! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Suéltate! ¿Y cómo dice conmigo? ¿Cómo dice? ¡Vamos a saltar, Trujillo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Equilibrio número 2! ¡Porque pega! Tú sabes cómo te deseo y cómo no. Tú sabes cómo te he soñado. Si tú supieras que me muero por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Si tú supieras lo bien te quiero, podría darte todo hasta mis ojos. ¿Pero qué? ¡Claro! Pero tú ya tienes otro. Un tipo frío y aburrido. Un poco que es un reprimido. Que eso no se ve aquí. No se va. Oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando las almas. Oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando los cuerpos. Bien, ¿me escuchan todos? Buenas tardes. Buenas tardes, Lois. Sí. Vale, ingeniero, buenas tardes. ¿Sí me escucha claro? Claro Sí. y fuerte. Bien, sí se ven las diapositivas, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la charla para concluir con esta parte de lo que es la estadística. Bien, yo estoy enfocado en la parte de lo que es el ANAVA y los cálculos matemáticos, además de el uso del software llamado Graphics. Bien, el análisis estadístico, más que todo yo lo he dividido en 3 partes esta charla para poder entenderlo mucho mejor. En la parte de lo que es los conceptos, la parte de los cálculos y en la parte de lo que es del uso del software. Los conceptos básicos de la investigación y el análisis estadístico para la ingeniería. Bien, en este caso, en primera parte tenemos como introducción. Toda investigación parte de una observación, de una problemática. Además, la observación viene incluida una recopilación de datos o resultados, para luego pasar a la parte de experimentación, que quiere decir el análisis de esos datos. Para confirmar o rechazar la hipótesis, se utiliza la parte estadística. Y al final de cuentas concluimos en una generalización o una inferencia científica. Es decir, si nosotros podemos aplicar nuestra investigación a una población de mayor cantidad de muestras. El diseño factorial se refiere a la manipulación simultánea de una o más variables, con el objetivo de estudiar el efecto de las variables independientes sobre las variables dependientes, en forma solitaria o con sus interacciones. Este modelo implica el uso de los términos niveles de las variables y matriz de diseño. El diseño factorial puede ser de diferentes tipos, pero los más usados en ingeniería son el diseño unifactorial, el bifactorial y el trifactorial. Unifactorial quiere decir que solo tiene una variable independiente, el bi tiene 2 variables independientes,
Y el TRIC, como su nombre lo indica, 3 variables independientes. Sin embargo, va a depender del investigador cuál tipo de diseño va a usar, sobre todo considerando el tiempo y el costo, que tiene que estar en un equilibrio. Bien, para nosotros realizar en la parte estadística o el diseño factorial, tenemos que tener ya nuestro título de la investigación, el problema de dicha investigación, nuestro esquema de la investigación con sus respectivas variables, nuestra hipótesis, la matriz de diseño que estamos utilizando con nuestros resultados y finalmente los cálculos matemáticos. Niveles de las variables. Son los valores que toman las variables independientes. Los niveles, los que se llaman variables porque son manipulables. Nosotros podemos accionar el valor que nosotros queremos estudiar. Va a depender básicamente del experimentador o investigador y se obtiene con pruebas preexperimentales o de antecedentes empíricos. Las variables se denotan con letras mayúsculas y los niveles con minúsculas. Un ejemplo puede ser la variable temperatura y los niveles pueden ser a 20 grados, 30 grados, 40 grados, etc. Este es un ejemplo de una matriz de diseño bifactorial. Como podemos observar, la matriz tenemos en la variable independiente A y la variable independiente B, que son la variable de estudios, y en este caso aquí, en el cuadro podemos observar, un segundo por favor, en el puntero como le indica, como le indica en el puntero, podemos observar A sub 1, B sub 1, que es la interacción de ambas variables independientes. Y como podemos observar entre paréntesis, 1, 2, hasta el número n, que son más que nada el número de repeticiones que depende del investigador. Un ejemplo de una matriz de diseño es la siguiente, de las interacciones A sub 1, B sub 1, A sub 3, B sub 5, como podemos observar aquí, donde indica el puntero. Por ejemplo, la variable de temperatura a niveles 20 grados, 30 grados y 40 grados, con diferentes niveles de pH. Si yo quisiera una combinación de A sub 1, B sub 1, diría que sería cuando la temperatura está a 20 grados, A sub 1, 20 grados, y el pH es B sub 1, es decir, el pH sería igual a 2. Otro ejemplo sería si yo tengo la interacción A sub 3, B sub 5, sería la temperatura a 40 grados y el pH sería igual a 10. Lois, una consulta. Dígame, ingeniero. A sub 1 y B sub 1, ¿cuántas réplicas tienen? En este caso, como en esta matriz solamente hay una réplica nada más. En la matriz, es un ejemplo. Pero Un ejemplo. Sí. ¿Puedes ir a la anterior diapositiva? Porque Claro. ahí están tus réplicas. Sí. Esta es una matriz en general. O sea, puedo poner de 1 a 2 hasta n réplicas. Ya va a depender básicamente de la investigación que yo estoy haciendo. Mayormente se utiliza 3 números de réplicas, ¿no? Otros investigadores utilizan 5. En el caso mío yo he utilizado 15. Pero básicamente va a depender de dos cosas. ¿Qué tipo de investigación estás haciendo? Tu tipo de muestreo. Mi número de réplicas es 15 por mi tipo de muestreo. Pero también depende sobre todo del costo, porque a mayor cantidad de réplicas va a aumentar el costo y el tiempo de tu tesis, de investigación. Excelente, Lois. Bien. Segunda consulta, Lois. Dígame, ingeniero. En base a la siguiente diapositiva, coloca la siguiente diapositiva. ¿Cuántos números de muestras, si tuviéramos 3 réplicas en cada casillero, cuántos números de muestras tendríamos? Si tuviera 3 réplicas en cada casillero, ya sería 3 por 5, 15, 45 muestras, ingeniero. Y en base a la exposición de nuestra amiga Nicole y Eduardo, ¿qué programa tendríamos que escoger? Tendríamos que hacer cuando nuestra cantidad de datos es menor a 50. Utilizaríamos Shapiro. Ok, excelente, continúe. Bien, cuando vamos a realizar nuestro esquema de una investigación,
tenemos que tener nuestro objeto de estudio, el cual ya hemos identificado. Vamos a realizar el fenómeno del cual está sometido este objeto de estudio. Y vamos a tener las variables dependientes y también variables intermitentes. Las variables intermitentes no es más que nada las características de los alrededores del objeto de estudio y no se pueden controlar. Por ejemplo, el aire, el sol, son factores que van a estar ahí presentes y uno no puede manipular. En el caso de las variables independientes, sí, son manipulables y son los valores que el investigador va a asignar a su investigación. Y las variables dependientes son los ensayos que se va a realizar en dicha investigación. El nivel de significancia es un concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. Es la probabilidad de tomar la decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula. También otra definición es un umbral que permite determinar si el resultado de un estudio se puede considerar estadísticamente significativo después de realizar las pruebas. Se establece usualmente un nivel de significancia del 5% o 0,05. Mayormente esta se utiliza ya que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es verdadera, por ejemplo, con un nivel de significancia del 0,05, indica que solo vamos a tener un riesgo del 5%. En diapositivas posterior le voy a indicar qué significa esto. También otro concepto es la prueba de hipótesis o p-value o valor P. Es una alternativa para la conclusión de rechazo o no rechazo. También es otra alternativa. Tiene que ser el valor P menor o igual a 0,5 para decir que influye significativamente. Solo conceptos, ahorita lo vamos a entrar a la parte aplicativa. La hipótesis nula versus la hipótesis alterna. Análisis estadístico se plantea como una decisión entre dos hipótesis. Toda la investigación en la parte estadística va a estar basada sobre dos hipótesis. Una llamada la hipótesis nula y la otra la hipótesis alterna. Cuando nos referimos a la hipótesis nula, es la afirmación acerca de la población de origen de la muestra. Y si yo en la hipótesis nula afirmo acerca de la población que he obtenido, por lo tanto la alterna simplemente va a ser la negación de la hipótesis nula. Es decir, si yo en mi hipótesis nula concluye que no influye significativamente, en mi hipótesis alterna voy a decir lo contrario, que sí influye. Para tener más en claro qué significa el nivel de significancia, tenemos que tener en cuenta que si nosotros utilizamos un nivel de significancia al 90%, es decir, vamos a tener un 10% de probabilidad de error. En este caso utilizamos mayormente al 95%, es decir, que solo tenemos un 5% de que estemos en error en dicha investigación, y si utilizamos al 99%, 1% puede ser nuestro riesgo de error. Este alfa se le llama nivel de significación de la cantidad de error que podemos obtener. Sin embargo, a nosotros, por ejemplo, si usaríamos al 99%, tendríamos que ser más exactos en la cantidad en la forma de cómo realizamos nuestra investigación. Por lo tanto, va a demandar también más cantidad de réplicas. El ANOVA de Fisher, o también conocido como análisis de varianza de Fisher, se usa para hallar la distribución del F de Fisher para contrastar la hipótesis. Es decir, si yo hago mi investigación al 95%, todos mis resultados me pueden caer en esta región de aquí, que estoy usando con el láser, de aceptación, de aceptar mi hipótesis, y solamente voy a tener un 5% de error, lo cual es mínimo, se podría decir, por lo cual es muy usual el 95% de todas las investigaciones, ya que al 90% tendríamos un 10% de riesgo de región de rechazo, por lo cual ya hay un poco más de probabilidad de caer en error en nuestra investigación. Bueno, es básicamente explica lo mismo. La región de aceptación es mucho mayor a la parte donde están los límites verdes, y la región de rechazo es más que todo estas pequeñas partes del área A y el área B.
Bien, nosotros para cuando vamos a realizar la parte estadística, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, en resumen. Si mi valor P es menor a 0,05, y vamos a concluir que influye significativamente en las variables, al igual que si al momento de realizar el cálculo de mi F teórico con mi F experimental, este me sale menor al F experimental, también concluimos lo mismo, y vamos a rechazar mi hipótesis nula, concluyendo que hubo cambios en el proceso. En la parte estadística, si mi valor P es mayor a 0,5 y mi F teórico es mayor a mi F experimental, vamos a aceptar la hipótesis nula, y como vamos a concluir que no hay cambios en el proceso, por lo cual las variables no influyen significativamente. Bien, vamos a proceder al ejercicio, lo cual para los que estuvieron en la ponencia anterior, vamos a tenerlo más claro. Mi título de investigación es Influencia de la ubicación superficial, media e inferior de las secciones A, B y C sobre la variación dimensional, alabeo, absorción, porcentaje de vacíos y resistencia a la compresión en ladrillos King Kong y techo 15 cosidos de la ladrillera Huanchaco. El problema de la investigación sería ¿cómo influye la ubicación superficial media e inferior de las secciones A, B y C sobre la variación dimensional, alabeo, porcentaje de vacíos, resistencia a la compresión en los ladrillos King Kong y techo 15? Bueno, también vamos a identificar las variables. Las variables independientes van a estar de color rojo y las variables dependientes de color morado. Aquí ya lo he hecho. Las variables independientes serían 2, por lo cual la investigación es bifactorial. La ubicación del ladrillo y el tipo de ladrillo. En este caso sería King Kong y techo 15. Y variables dependientes van a ser los 5 ensayos que yo he realizado. Lois, una consulta. Dígame, ingeniero. ¿Por qué le colocas porcentaje de vacío? ¿Por qué no de frente vacío? Si no, tendrías que a la absorción también ponerle porcentaje de absorción. En todo caso, tendría que corregirlo por vacíos. De frente nomás, vacío. Y igual como Nicole. Y compresión. Nada más. Nada de resistencia a la compresión. Y compresión. Ya, ok, ingeniero, Otra gracias. cosa, cuando el término ya es ladrillo, se sabe que ya está cocido. Ladrillo, King Kong y de techo cocido. Ya tendríamos que quitarle el término cocido porque cocer es medio crudo. Cuando tú coces un huevo, es como sancochar, pero un ladrillo se sinteriza sin llegar a la vitrificación. Entonces, el término cocido está mal planteado. Deberíamos sacarlo porque ya se sobreentiende que el ladrillo está sinterizado. ¿Qué te parece la idea? Sí, ingeniero, me parece correcto. Gracias. Lo voy a tomar en cuenta. Continúe. Bien, con estas variables independientes y dependientes vamos a realizar nuestro esquema de un problema de investigación. Por lo cual, si yo solo tuviera, por ejemplo, una variable independiente, mi investigación sería un diseño unifactorial. En este caso sería la ubicación del ladrillo. Sin embargo, yo tengo dos variables independientes, como están señaladas en el círculo rojo, serían la ubicación del ladrillo y el tipo de ladrillo, por lo cual al tener dos variables independientes, mi investigación sería un diseño bifactorial. Pero por ende, si yo tuviera una variable independiente más, por ejemplo, yo quiero añadir ahora la temperatura, analizar también. Mi investigación dejaría de ser bifactorial y pasaría a ser trifactorial, ya que tengo tres variables independientes. Bien, en resumen, mi variable de estudio serían el factor A y el factor B, el tipo de ladrillo y la ubicación de este. En este caso tengo dos niveles en el tipo de ladrillo y en la ubicación tengo tres niveles. El nivel
del tipo de ladrillo sería, nos quedan 10 minutos, sería el King Kong y techo 15, y en la parte de la ubicación del ladrillo sería 3 niveles, superficial, medio e inferior. Y la variable dependiente son los 5 ensayos que yo he realizado. Vamos a continuar esta parte. Ahora, el análisis de ANAVA se realiza para cada variable dependiente. Es decir, voy a realizar una NOVA para mi variable de compresión, una NOVA para la variable de absorción, una NOVA para el porcentaje de vacíos, etc. No es para los cinco ensayos, es para cada ensayo el análisis estadístico. En este caso ya acá tengo mi tabla de resumen con los resultados de mis muestras ya del ensayo de compresión, con un total de 90 pruebas realizadas. Bien, con mi hipótesis voy a obtener que si las muestras se ubican en la zona del medio de la sección A, B y C del horno, aumentará la resistencia de la compresión. En este caso aumentará la compresión y disminuirá la variación dimensional a la vez de absorción y vacíos de los ladrillos King Kong y techo 15. Ahora, esta es mi hipótesis general de mi tesis, de la tesis. Sin embargo, nosotros tenemos que realizar una hipótesis nula y una hipótesis alterna, pero, como lo había mencionado, solo enfocado a una variable dependiente, en este caso, la compresión. Un ejemplo sería, si las muestras se ubican en la zona del medio de la sección A, B y C del horno, no influye significativamente en la compresión de los ladrillos King Kong y techo 15. Y mi hipótesis alterna sería, si las muestras se ubican en la zona del medio de la sección A, B y C del horno, entonces influye significativamente en la compresión de los ladrillos King Kong y techo 15. Nos queda 7 minutos. Este es un ejemplo de la tabla de Fisher, en la cual vamos a hallar mi F teórico, el cual vamos a compararlo con el F experimental, de lo cual podemos observar en la tabla que hay los grados de libertad del numerador versus los grados de libertad del error. Aquí lo podemos observar, lo cual se va simplemente a hallar la intersección de ambos grados de libertad. Ahora, para pasar a los cálculos matemáticos, ingeniero, voy a mandar otro enlace mejor porque se va a cortar. Ok, Lois, paramos ahí, un descanso de 5 minutos y retomamos la capacitación. Les agradezco. Voy a tomar una cervecita. Ok, en 5 minutos mando el enlace.